Vamos a ver una variedad de ejercicios de Otto y Diesel. En este primer ejercicio del ciclo Otto nos proponen un motor tipo Otto de 4 cilindros con una cilindrada de 1594 centímetros cúbicos, un consumo, su poder calorífico y su densidad, y además la relación de compresión con una carrera y el rendimiento. Nos piden el diámetro de los pistones, la cantidad de calor consumido en una hora y la potencia útil del motor. Como siempre, escribimos cada uno de los datos que nos van a permitir una mejor organización de los cálculos. Para calcular el diámetro de los pistones hemos de tener en cuenta que el dato que nos dan es el de la cilindrada total, por tanto cada cilindro tendrá ese valor. Y para calcular el diámetro de los pistones o del émbolo, que es el mismo, lo despejamos de la ecuación del volumen. Ya tenemos conocido el diámetro de los pistones o el diámetro del émbolo. Veamos la cantidad de calor que suministra por cada hora. Se refiere a la combustión, pues conocido el poder calorífico, la densidad y el consumo en litros hora, podemos obtener este calor de combustión. Para el tercer apartado, la potencia útil que suministra el motor, nos tendremos que basar en el rendimiento, de tal manera que el calor útil será el 30% de ese calor de combustión. Pero la potencia viene expresada como un trabajo por unidad de tiempo. Pues escribimos ese calor y mediante los factores de conversión logramos obtener esa potencia útil y además la completamos tanto en kilovatios como en caballo vapor. Fijémonos ahora en un ejercicio de ciclo Diesel. Sus datos son esos que aparecen ahí. Lo primero que nos piden es calcular el volumen de la cámara de combustión y el diámetro de los cilindros. Pues estaríamos en la misma situación que en el anterior. Calculamos el volumen unitario y el diámetro lo sacamos del volumen de un cilindro. Para el caso de la cámara de combustión hemos de tener en cuenta la relación de compresión. En ella podemos escribir sus valores de volumen máximo, que sería el del punto muerto inferior, y del volumen mínimo, que sería el punto muerto superior. Además, sabemos que la carrera es la diferencia entre ambos puntos muertos, y de la relación de compresión sabemos que el punto muerto inferior es la relación de compresión por el punto muerto superior. De ahí podemos deducir que el volumen de la cámara de combustión será la sección del pistón por el punto muerto superior y lo ponemos en función de la carrera que acabamos de determinar. Para el apartado B, en el que tenemos que calcular el par o el torque, hemos de tener especial cuidado en la conversión de las unidades. Para el caso primero tendríamos este valor y para el caso segundo este otro. Veamos otros dos ejercicios que son muy típicos de Otto y Diesel. Para el caso de Otto tenemos un motor que tiene un rendimiento mecánico del 45% y nos dan la potencia efectiva o la útil y su velocidad angular. Escribimos los datos y para calcular el par suministrado a esa potencia o torque, escribimos su ecuación y somos especialmente cuidadosos con cada una de las unidades. Los factores de conversión son muy importantes. Veamos ahora el trabajo por ciclo. Para ello hay que determinar el tiempo que dura un ciclo, pues la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Ese tiempo es lo que tenemos que calcular. Sabemos que por cada ciclo se dan 2 vueltas, hay 2 revoluciones. Luego, conocida la velocidad angular, despejamos el tiempo, que será el número de revoluciones partido por su velocidad, que la conocemos, 3500 revoluciones por minuto. Ya tenemos el tiempo que dura un ciclo. Vamos a ver ahora el trabajo útil y el trabajo consumido. En el caso del trabajo útil, será la potencia por ese tiempo y tendremos ese valor por cada ciclo. En el caso del trabajo consumido tendremos que acudir a la ecuación del rendimiento y obtener el trabajo consumido por cada ciclo. En este otro caso del ciclo Diesel conocemos el consumo y el poder calorífico y el rendimiento y nos piden calcular la energía transformada en trabajo y la disipada. Y además tenemos que calcular la potencia que desarrolla el motor. Pues para calcular la energía transformada y disipada hemos de tener en cuenta la masa del combustible que se consume por hora. Es decir, que tendríamos 9,5 kilogramos. Ahora el calor será el que absorbe el motor en la combustión durante esa hora. Pues nos ayudamos del poder calorífico y de la masa calculada y obtendremos ese calor. Pero el rendimiento del motor es del 30%. Por tanto, el calor útil, el que se transforma en trabajo útil, será el 30% del valor calculado. Y el calor disipado, el calor que se pierde, será el resto, el 70%. Ese no se aprovecha, pues tendremos ese otro valor. Para calcular la potencia que desarrolla el motor, nos basamos en la potencia útil, que dependerá de la potencia absorbida, ya calculada antes. En kilojulios lo pasamos a kilovatios y lo multiplicamos por el rendimiento.
Vamos a contemplar ahora otros dos ejercicios que son muy interesantes a partir de parámetros distintos. En el caso del ciclo Otto, lo que tenemos es el diámetro del émbolo, el volumen del cilindro y la relación de compresión. Y lo que nos piden son los volúmenes del cilindro, tanto en el punto muerto superior como en el punto muerto inferior. Y tenemos que calcular también la carrera del cilindro. Pues bien, para el apartado A, nosotros lo que sabemos es que el volumen del cilindro es la diferencia de los volúmenes del punto muerto inferior y el punto muerto superior. Es decir, estamos hablando de la diferencia entre el volumen máximo del cilindro y el volumen de la cámara de combustión. Como la relación de compresión es el cociente entre esos volúmenes, sustituimos sus valores y podemos deducir que el punto muerto inferior es el producto de la relación de compresión por el punto muerto superior. Lo sustituimos en la ecuación de la carrera, es decir, la diferencia entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior, y nos da esa otra relación. A partir de entonces podemos calcular el volumen del punto muerto superior, que será proporcional a la sección del pistón por el punto muerto superior. Sustituimos el valor calculado y lo tendremos en función del volumen del cilindro y de la relación de compresión. Para el caso del volumen máximo, basta con despejarlo de la primera de la ecuación, es decir, en la suma del volumen del cilindro y del punto muerto superior. Veamos ahora cómo calcular la carrera del cilindro. Para ello lo que haremos será despejar esa carrera de la ecuación del cilindro, una sección por una distancia. Esa distancia es la que recorre el émbolo y el vástago, es decir, el pistón, en el seno del cilindro. De ahí deducimos el valor de la carrera. Para este otro caso de ciclo diésel, lo que tenemos es el consumo, el poder calorífico, el rendimiento, la densidad y la velocidad angular. Y nos piden la potencia útil, así como el par o torque del motor. Para calcular la potencia útil hemos de buscar el calor que cede en la combustión el propio combustible. Conocida la densidad y el consumo, podemos calcular la masa y multiplicado por el poder calorífico tendremos el calor de combustión. Por tanto, con el 25% del rendimiento obtendremos el calor útil proporcionado por ese calor, 12.000 kilocalorías por cada hora. Una vez que tenemos el calor útil, podemos calcular la potencia útil. Basta con utilizar los factores de conversión para llegar a la conclusión de que la potencia útil es de 13,93 kilovatios o 18,93 caballos vapor. Otra vez hago especial distinción en el manejo de los factores de conversión. Nos queda calcular el par motor o torque, pues aplicamos su ecuación y con los factores de conversión, por enésima vez, obtenemos su valor. Bien, espero que estos otros tipos de ejercicios, que son más variopintos, os sirvan para la realización de los distintos ejercicios. Nos vemos en el próximo.